ayúdame a edificar la iglesia del Señor. Los blancos Son la iglesia, los negros son la iglesia, somos la iglesia del Señor. Hermano, ven, ayúdame, hermana, ven, ayúdame a edificar la iglesia del Señor. Los gordos son la iglesia, Los flacos son la iglesia, somos la iglesia del Señor. Hermano, ven, ayúdame, hermana, ven, ayúdame a edificar la iglesia del Señor. Las niñas Son la iglesia, los niños son la iglesia, somos la iglesia del Señor. Hermano, ven, ayúdame, hermana, ven, ayúdame a edificar la iglesia del Señor. Podemos decir también los de diferentes lugares, los de Conce son la iglesia, los de la Abuelita son la iglesia. Porque como a los chiquitos uno les puede ir diciendo los nombres, ¿sabes? Ajá. Fulanito de la iglesia. Y ellos les Exactamente. encanta que le digan el nombre de ellos. Ajá. ¿Verdad? María es la iglesia, Francisco es la iglesia, los nombres son Los misioneros somos la iglesia.